Los comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quien los emite y no necesariamente representa la opinión o punto de vista de Era de Aviación ni de su equipo. Bienvenidos tripulantes a una nueva conversación de altura. Les habla su capitán Era Calderón y estamos por comenzar el vuelo en su podcast Era de Aviación. Un programa que tiene como objetivo ver con otros ojos a la industria aérea a través de conversaciones con los agentes de cambio que están haciendo que las cosas sucedan. Abrochen sus cinturones porque estamos por despegar. Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a una gran invitada, Mariela Riva, controladora de tránsito aéreo y actualmente investigador de incidentes y accidentes de aviación. Mariela Riva Saad es controladora de tránsito aéreo, cuenta con más de 27 años de experiencia, dentro de los que destacan controlador de torre en el Aeropuerto del Norte de Monterrey, controladora de área del Centro de Control Monterrey, controlador de área del Centro de Control México, controladora Radar Terminal México a partir de 1985. Además, cuenta con diversos cursos, como curso de prevención de accidentes, curso de investigación de accidentes de aviación por la Universidad del Sur de California en los Estados Unidos, curso de formación de instructores, entre otros. Ha participado con la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos para el estudio del espacio aéreo de México. Ha impartido diversas conferencias para pilotos como ponente en seminarios de seguridad y factores humanos del Colegio de Pilotos y del ASPA. Ha participado como jurado calificador del proyecto aeroportuario de Texcoco y el día de hoy viene a platicarnos todo sobre la importancia del espacio aéreo, su diseño para la infraestructura del diseño aeroportuario de México. Sin más, los dejo con el episodio. Comenzamos. Hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura una gran invitada, Mariela Riva, excontroladora de tránsito aéreo y actualmente investigador de incidentes y accidentes de aviación. Bienvenida, María. Gracias. Aquí estamos. Un diseño adecuado del espacio aéreo pues permite establecer rutas y procedimientos que maximicen la seguridad de las operaciones aéreas. Y al separar de manera eficiente las aeronaves, pues obviamente se reducen los riesgos de colisión y se promueve un entorno aéreo seguro para todos los usuarios. Por ello, el día de hoy tenemos a María, quien viene a platicar con nosotros sobre el tema del espacio aéreo mexicano, un tema de gran relevancia para la industria. Pero antes, María, cuéntanos un poco de ti, cómo llegas al sector aéreo. Bueno, yo realmente estaba estudiando ingeniería química cuando a través de amistades me ofrecen que si quería yo ser controlador de tráfico aéreo. Entonces me convencieron de ir, de aplicar al curso y resulta que me voy quedando y me hago controlador de tráfico aéreo. Yo ingresé al RAMSA, se llamaba la empresa que daba los servicios de aviación, en 1977 y fui la primera mujer controladora. Inicialmente nos dejaron en la Ciudad de México por cuestiones administrativas, pero yo finalmente inicié mi carrera en Monterrey, en el Aeropuerto del Norte. Y estuve algún tiempo allí, y después regresé a México y bueno, fui moviéndome a todas las categorías de control de tráfico aéreo que había, de tal forma que en 1985 llegué a la categoría más alta, que es una plaza que se llama controlador radar terminal, que son los controladores que manejan los aeropuertos más congestionados del país, o sea, son los controladores que manejan los aeropuertos que están en el Valle de México. Y bueno, eso fue en el 85. Posteriormente yo empiezo a trabajar con las aerolíneas como instructor, empiezo a trabajar con el Colegio de Pilotos, ayudando a los seminarios de seguridad, interactuando con pilotos para intercambiar información esencial para la seguridad de unos y otros. Y eso pues lo hice mucho más de 20 años. De tal manera que en el 2004 yo decido retirarme, que esto fue posterior al diseño del aeropuerto de Texcoco. Cuando se cancela por primera vez, que fue en el 2002, yo empiezo a tratar de retirarme de ahí para tratar de hacer otras cosas de aviación. Y entonces me ofrecen una beca para ser investigador de incidentes y accidentes, y ahí empiezo pues yo a desarrollarme en otros ámbitos
de la misma aviación, pero casi siempre relacionado pues con los 27 años que fui controlador de tráfico aéreo, ¿no? Uh-huh. Claro. Y Qué participé qué pues en interesante. los accidentes más importantes. Sí, oye, qué interesante historia, sobre todo, quisiera recalcar que eres la primer mujer controladora de tráfico aéreo en México, para que si algunas chicas nos está escuchando, pues, obviamente que vean y se inspiren con tu historia y que puedan seguir también los pasos, porque es una carrera sin duda muy, muy bonita, ¿no? Que deja muchísimas satisfacciones, María. Oye, Claro. pues, súper interesante tu trayectoria, sobre todo el tema de cómo fue evolucionando, cómo llegas en 1985 como a esta, cumbre del control de tránsito aéreo y que además, o sea, como tú bien dices, sigue tu búsqueda de seguir aprendiendo y continúas con esta, educación o este entrenamiento sobre, lo que es toda la investigación de incidentes y accidentes de, aviación, ¿no? Yo creo que es importantísimo y bueno, en México hace mucha falta porque realmente han de ser pocos los especialistas que existen, ¿no? Y lo hemos visto. Claro. Uh-huh. Sí Así es, tenemos investigadores, o sea, sí hay muchos investigadores. Lo que no hay es la estructura gubernamental para que se hagan los análisis con seriedad. De hecho, ese es uno de los temas pendientes en esta época, ¿no? En el desarrollo de claro, la aviación, que se requiere un buen equipo con un buen presupuesto, pues para poder analizar con seriedad los incidentes y accidentes y sobre todo emitir las recomendaciones necesarias para que esos incidentes no se repitan, ¿no? Eso nos correcto. está faltando. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, María, y pues bueno, vamos a entrar un poco más a tema. Antes de iniciar, ya nos platicaste sobre tu experiencia, como controladora de tráfico aéreo. Por favor, explíquenos, o más bien, coméntanos también un poco tú, obviamente, dada tu carrera, todo tu conocimientos en el ámbito, del espacio aéreo mexicano, ya que vamos a estar hablando varios puntos, sobre que tienen relevancia en relación al diseño del espacio aéreo actual. Pero cuéntanos un poco cómo es esta parte de la experiencia que tienes con el diseño del espacio aéreo. Correcto. Mira, afortunadamente a mí me tocó vivir los primeros rediseños de espacio aéreo en México. De Ujú, hecho, cuando yo llego a controlar por primera vez, el Centro de Control de México, o sea, desde la Ciudad de México controlábamos hasta la frontera norte. De hecho, correcto. bajábamos los aviones a Reynosa y manejábamos todo el tráfico de ida y vuelta hasta la frontera norte. Ujú, Teníamos otro centro de control similar al de México, que es el Centro de Control Mazatlán, que está situado ujú, físicamente en Mazatlán, y que ellos manejaban el espacio aéreo al noroeste. Y correcto. teníamos el Centro de Control de Mérida, que está físicamente en Mérida, y que ellos manejan una parte considerable del espacio aéreo en el sureste. En mi época se hace un primer rediseño muy importante donde aparece el Centro de Control de Monterrey. ¿Por qué? Sí, Porque ese espacio entre la frontera y la Ciudad de México, pues era el más congestionado del país. Entonces se genera un nuevo centro de control y se empiezan a buscar divisiones del espacio aéreo para poder repartir las cargas de trabajo. ¿Qué pasa? Bueno, que cuando un aeropuerto tiene poco tráfico, pues realmente se pueden utilizar todas las rutas de ida y vuelta. ajá, Los pilotos casi todo lo que solicitan se les puede aprobar porque manejas poco tráfico. Pero llega un momento en que la carga de trabajo supera la capacidad de una sola persona. Entonces te ves correcto. obligado en estar subdividiendo espacios aéreos, ¿no? Y ahí es donde nuestro país llega a que tenemos centros de control que manejan el espacio aéreo superior, arriba de 20,000 pies. Tenemos espacios que se llaman control de aproximación, que es establecer 50 millas náuticas alrededor de los aeropuertos más importantes para que haya una persona que específicamente maneje esa parte del tráfico. Y tenemos pues las torres de control, que de acuerdo a las necesidades de cada aeropuerto, el controlador de torre puede tener 5, 10 o 15 millas de radio alrededor del aeropuerto y un techo de altitud donde maneja su propio tráfico, ¿no? Y luego, pues nos vamos a cosas más sofisticadas, ¿no? Donde
donde, por ejemplo, esas 50 millas que maneja Guadalajara, pues se pueden dividir en varios sectores, se pueden dividir en las salidas, las llegadas y los sobrevuelos. Entonces, a lo largo de estos 40 años que yo he estado en la aviación, ha habido varias adecuaciones, varios rediseños de espacio aéreo que sirven para optimizar el manejo ordenado del tráfico, siempre con la prioridad de mantener la seguridad y la separación, Claro. ¿no? Uh-huh. Sí. Ahora, uno de los rediseños más importantes se hizo aproximadamente en el 90, en 1990. Y después de eso, pues ha habido adaptaciones, divisiones. Por ejemplo, aparece Toluca, entonces pues hay que darle su espacio a Toluca, se hace una división de espacio aéreo, donde México controla Toluca desde aquí, pero luego ese control se va físicamente a Toluca y entonces haces pequeños ajustes, ¿no? Ahí haces muchos ajustes. Ahora, ya cerca del 1995, empieza a haber un problema serio de saturación, sobre todo del Aeropuerto de México. Y eso obliga a que se empiece a estudiar cuál era el sitio adecuado para un aeropuerto que sustituyera todos los aeropuertos que tenemos en el Valle de México. Y ahí es donde se empieza a hablar por primera vez de Texcoco, del proyecto Hidalgo, del proyecto Zumpango, ¿no? Uh-huh. Claro. Y hasta ahí vamos, ¿no? Ajá, Y sí. en 1998, por primera vez el gobierno federal empieza a tomar con seriedad este asunto y nos mandan llamar y nos dicen que hay 2 proyectos aeroportuarios del gobierno federal, uno era el proyecto Texcoco, era el proyecto Hidalgo, uh-huh, y que los especialistas debíamos dedicar un tiempo importante a estudiar los 2 proyectos, a ver las ventajas operacionales y a determinar cuál era el mejor proyecto para resolver la demanda del Valle de México a largo plazo. A largo plazo estamos hablando más de 50 años. Claro. Así es. Uh-huh. Oye, pues bueno, me imagino que por lo que nos comentas ahorita, entonces, el tema del de la previsión, ¿no? De estar analizando el mejor espacio para poder poner un aeropuerto que cubriera toda la demanda que se requería en lugar de la ICM, pues tenía tiempo, no fue de un sexenio atrás, sino ya tenía tiempo. ¿Cuál es el impacto económico, hablando de este tema, querida María, de cuál es el impacto económico y social de que se cancelara este proyecto que había iniciado su construcción, ¿sí?, en el sexenio anterior, y que se cancelara en este sexenio finalmente por este comentario que dices que se hicieron análisis, se hicieron estudios, se determinó dónde era el mejor lugar, dónde estaba la mejor adecuación, y cómo consideras tú que es este impacto de esta cancelación? Mira, el daño es muy fuerte, empezando porque el Valle de México tiene condiciones muy particulares, muy diferentes a otros espacios. Hay mucha Claro. gente que dice, qué barbaridad, si en Nueva York hay 3 aeropuertos, en Francia hay Sí. 2, sí, pero esos aeropuertos están en lugares planos y a nivel del mar. Así Y es. esas 2 condiciones te dan muchísimas opciones de dónde ubicar un aeropuerto. El Valle de México es muy complicado y los factores que lo complican no los podemos mover. ¿Cuáles son? La elevación, la orografía y las condiciones meteorológicas y el crecimiento de la mayor ciudad del país, ¿no? Uh-huh. Sí, Entonces, correcto. todos esos son detonadores que te limitan para llegar a una solución. Ahora, por segunda vez se cancela el proyecto Texcoco y el daño es muy grave porque debemos los mexicanos 4.200 millones de dólares de Ujú. la cancelación del proyecto. El gobierno federal acaba de hacer un rescate por un monto, pero de todos modos quedan 3.700 millones de dólares de deuda para los mexicanos de una obra que no tenemos. Entonces, Así es. ese es el impacto económico directo. Ahora, ¿cuál es el impacto social? Pues es muy fuerte porque un aeropuerto siempre será un detonador económico. Es ¿Por qué? correcto. Porque genera empleos, porque genera que haya infraestructura que se tiene que instalar alrededor del aeropuerto, pero lo más importante es que produce
ingresos económicos muy fuertes, sobre todo si es un aeropuerto bien ubicado y que puede servir de conexión para muchas aerolíneas internacionales y que se puede usar de origen-destino y se puede usar también para alimentar regionalmente la zona y aparte el tráfico internacional y aparte mover la carga. Y hasta la aviación gubernamental resultaba beneficiada con este proyecto. Era un proyecto de gran envergadura que resolvía todos los problemas de demanda aeroportuaria. Y pues la consecuencia social pues es que no hay esos empleos, ¿no? Oye, Que no fíjate, hay esos ingresos. claro, aquí, Ahora, aquí digo, comentar lo que tú dices porque me tocó estar en eventos internacionales importantes de aeropuertos y como dices, en eventos de IATA en la cual todo el mundo nos decía en el 2019 por qué cancelaron el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? O sea, cuando estaba proyectado hacer un hub de conexión de México hacia Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que como tú dices, el daño que se efectuó pues fue importante porque se perdieron, como tú dices, o sea, se perdieron no nada más estos ingresos que se están pagando todavía de la deuda, no se tiene esta conectividad que se esperaba y que podía tener con la importancia que tiene geográfica México, pues a lo mejor era un punto de conexión súper importante para fluir hacia Latinoamérica, que en un momento dado nos ganó a lo mejor ya Tocumen como Panamá, ¿no? Que se convirtió en este hub para Latinoamérica. Entonces, creo que tiene mucha relevancia lo que estás comentando, y que finalmente todo iba a estar centralizado o concentrado, así como estaba anteriormente en el AICM, en un solo lugar, ¿no? No tenías que desplazarte a otro aeropuerto para poder generar conexiones. Entonces, como vas a un aeropuerto, a lo mejor como Atlanta, que tiene 6 terminales, pero todo es el mismo aeropuerto, no es es en la misma locación. Entonces, exactamente. eso te facilita la movilidad de los pasajeros entre una terminal y otra, ¿no? Claro, claro. Claro, así es efectivamente. En cambio ahora, pues estamos enfrascados en no soluciones, puros parches. Mira, Claro. simplemente este asunto del sistema aeroportuario mexicano, Ujú. según ellos, entre Santa Lucía, ASM, Toluca, Puebla y Cuernavaca iban a resolver el problema. A ver, esa idea es de hace 25 años. De la primera vez que se canceló Texcoco, fue cuando Okey, empezaron con que había que hacer un sistema aeroportuario. Eso ni funcionó, ni nunca va a funcionar, porque la aviación tiene una cosa que se llama oferta y demanda. O sea, correcto. si no hay demanda, no va a funcionar un aeropuerto. Tiene que ser un conjunto de medidas donde haya conectividad aérea, terrestre y además otros factores, la promoción turística, civil, de negocios, de gobierno, de paralelo en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, pues ese tema del sistema aeroportuario mexicano, de verdad que choca, no tienen ninguna idea, no, ¿sabes qué? No estudian, porque si algo hay, son especialistas en esto, sobre Así todo es. en Estados Unidos. Y siempre México ha contado con la ayuda de la tecnología de los Estados Unidos para poder resolver los problemas. De hecho, todos los estudios serios sobre oferta y demanda, situación de aeropuertos y todo en nuestro país, siempre las ha hecho una empresa que se llama Mitre, que está en la Claro. Universidad de Massachusetts y que es Ujú. el asesor principal de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos. Ujú. Entonces, es un desperdicio que no entendamos dónde buscar la información y cómo resolver los problemas, ¿no? Correcto, es como una persona debidamente capacitada, inclusive sabe con quién buscar la información o de quién asesorarse, ¿no? Claro, claro, lo que aquí ocurre es que a veces no hacemos caso. La verdad, cuando se inició este sexenio, se cancela el proyecto Texcoco y se habla de la posibilidad de Santa Lucía, Mitre le hizo un estudio muy serio al gobierno de México, donde analizó el sitio, las posibilidades, las capacidades aeronáuticas y sobre todo evaluaron el problema de la interacción de Santa Lucía con el ICM en operación simultánea. Y se Claro. concluye que no era conveniente tirar el dinero construyendo un aeropuerto civil en Santa Lucía, porque los dos aeropuertos
no iban a operar ni van a poder operar a máxima capacidad. Vas a tener que hacer una cosa que se llama operación condicionada. Si Ujú. los dos aeropuertos crecen, o si Santa Lucía sigue creciendo, va a llegar un momento en que tienes que cerrar un aeropuerto para atender el otro. ¿Por qué? Porque el espacio aéreo disponible es solo la parte norte del Valle de México, que es la parte baja del valle. Uh-huh. Así es. Entonces, pues Mitre hizo un estudio muy serio, ahí está, y obviamente lo que estamos haciendo, pues es haciendo parches, ¿no? Haciendo improvisaciones de cómo manejar esta situación. Entonces, se han hecho algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero la verdad es que este problema se va a tener que atender en algún momento. Fíjate que en esta parte que mencionas es interesante porque, como tú dices, ya se existía un estudio muy serio y formal, ¿no? Que comentaba estos hechos o estas situaciones de sistema, mexicano, ¿no? De lo que es el SAM. Aquí en esta parte me gustaría que pudiéramos tocar un punto de como ver qué beneficios, ¿no? Trataron de justificar o beneficios esperaban con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía en comparación con el proyecto de Texcoco, que finalmente, como vimos, ya había un estudio serio que decía que no había una viabilidad para que operaran al mismo tiempo, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este punto, María. Bueno, lo que pasa es que eh, la cuestión aeronáutica Ujú, tiene una regulación internacional que te apoya para todo. es Si tú correcto. quieres hacer un aeropuerto, si quieres hacer solo una pista, si lo quieres mejorar, la instancia internacional, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, todo lo ha estudiado, todo lo tiene reflejado en unos manuales y además existen empresas internacionales que te pueden ayudar a lograr los objetivos. Lo que pasa es que aquí hubo un dictamen al cual no se le hizo caso. Entonces, el gobierno de México y en particular el presidente pensó que hacer un aeropuerto es algo mucho más sencillo de lo que realmente es. Entonces, él no tomó en cuenta que hay limitaciones que ahí van a estar, hagan lo que hagan. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la orografía. O sea, hay Sí, procedimientos de Santa Lucía que castigan el peso de los aviones porque le están pidiendo a la aeronave un comportamiento superior al establecido y entonces tienen que despegar con menos peso. Por ejemplo, pues eso es muy grave para una aerolínea. O sea, tú te dedicas a transportar pasajeros, carga, y si el peso está castigado, pues eso reduce tu utilidad. Es lo mismo que pasa en Toluca. correcto. Es tan elevado que los aviones tienen que tener rutas cortas o despegar con menos peso. Y eso siempre va a ser un factor importante para los operadores, ¿no? Entonces, esas son cosas que en Santa Lucía están presentes y que no se tomaron en cuenta. La otra cuestión es que ni siquiera se tomaron en cuenta las normas para construir el aeropuerto. Se lo dieron al ejército. El ejército tiene ingenieros aeronáuticos valiosos, preparados y entrenados, pero no para hacer un aeropuerto civil. Ellos hacen bases militares y trabajan en base a unos requerimientos para los que ellos fueron entrenados. Entonces, el otro problema que tenemos este sexenio es que por muy buena voluntad que tengan los militares, no tienen la capacitación ni la capacidad de resolver los problemas de un aeropuerto civil. Y eso, pues es muy evidente. Por eso Santa Lucía no despega, porque no solo lo inauguran sin que esté completo, sino que lo que se tiene que hacer, que cuesta mucho dinero, no lo quieren hacer. Y Claro. además, como tiene presupuesto, pues los directivos están ahí durmiendo al sueño de los justos, ¿no? Ellos, ¿de qué se preocupan si tienen un presupuesto? ¿Quién se preocupa? Pues los otros aeropuertos que están concesionados y que son Claro. grupos aeroportuarios privados que tienen que cuidar específicamente los parámetros de seguridad, pero sobre todo cuánto gastan y cómo hacerle para que el negocio funcione, que es la aviación. No, y aparte que es un tema que hemos visto también en otros que, por ejemplo, las concesiones están, muy restringidas, por así decirlo. Es decir, ellos tienen que tener un plan maestro de desarrollo que tienen que ir presentando quinquenalmente y que tienen que cumplir. No pueden decir: "No obtuve el ingreso para poder hacer mis proyecciones", porque si no, en un momento dado, la concesión puede verse afectada, ¿no? Porque esos son los compromisos que tienen estos grupos aeroportuarios privados, ¿no? Como a Correcto. diferencia De de hecho, ahí tenemos un problema.
el gobierno de México, en particular la administración de López Obrador, les incrementó los Sí, impuestos a los grupos aeroportuarios y eso cambia las condiciones de inversión del grupo. totalmente de Porque, o acuerdo. sea, la verdad es que un concesionario privado trabaja con pesos y centavos. Y si tú le incrementas los impuestos, queda ahí un hueco. Entonces ellos, la inversión va a reducirse para compensar eso que está ocurriendo, ¿no? Claro, sí, pues Así fue es. justamente lo que pasó ahora con la adquisición de acciones que tuvo Vinci Concessions con el grupo aeroportuario Centro Norte, que invirtieron en 2022, en diciembre de 2022, antes de que realicen este incremento del DUAC del 5 al 9%, y obviamente esa inversión, ese cambio no lo tenían previsto, que era finalmente como iban a haber programado ese retorno de la inversión que tenía programado estos inversionistas extranjeros, ¿no? Así es, eso está ocurriendo en varios lugares. Ahora, siquiera las concesiones tienen unas reglas claras y más o menos el gobierno lo está cumpliendo. O sea, con este del 5 al 9 ya vimos que no, pero ellos están menos vulnerables que, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México, que es el único que lo tiene el gobierno federal. Entonces, en ese aeropuerto hacen lo que les da la gana con todo, con las reglas, con los impuestos, con los gastos, y por eso está tan desangelado el aeropuerto, que eso podríamos ahorita hablar de ese tema, ¿no? Para ver Claro, cuál es la diferencia de una concesión privada a tener claro. un aeropuerto federal. Claro, fíjate, continuando con lo que estábamos comentando sobre este tema del rediseño del espacio aéreo, me gustaría, y ahorita regresamos a este tema, es y una vez que estamos viendo, ¿no? Que como bien dices, está el AICM, está bueno, está lo que es el aeropuerto Felipe Ángeles, está Toluca, por ahí también está Cuernavaca. ¿Cuál ha sido el proceso de rediseño en este espacio aéreo mexicano y cuáles son sus implicaciones, ¿no? De estar operando todos estos aeropuertos, al mismo tiempo, ¿no? Claro. Pues mira, hay un deterioro del negocio de la aviación. Te explico por qué. Lo que hizo CENEAM en su momento, cuando se inició el sexenio, es hacer un rediseño de espacio aéreo que favoreciera la operación de Santa Lucía, que le diera espacio a Santa Lucía y reducir el espacio de la ICM. Y eso es muy claro. Mira, a cada aeronave que vuela al aeropuerto de la Ciudad de México le plantaron 80 millas más de vuelo. ¿Por Ujú. qué? Porque hicieron unas rutas muy largas y que lo que hacen es alejar a las aeronaves del espacio que está alrededor de los dos aeropuertos para favorecer a Santa Lucía. Número dos, al no caber los dos aeropuertos en forma simultánea, hicieron unas llegadas muy largas, muy bajas, que eso tiene consecuencias legales y de seguridad, y sobre todo generaron una gran cantidad de ruido para toda la población. O sea, hicieron unas llegadas donde las aeronaves producen el doble del ruido que deben producir por norma. Entonces, por eso se hizo un escándalo. Hay 200 colonias a las cuales yo represento como asesor técnico y se fueron, pues, amparos a Amparos. juicio y aparte estar presionando al gobierno federal para que se cambien esas rutas. Finalmente ellos pues ya aceptaron que esas rutas están mal y que se tienen que hacer unas llegadas más cortas y que se tienen que alejar de la orografía para poder controlar el ruido y para tener una manera más benéfica de manejo del tráfico en todos sentidos. Entonces, estamos lidiando con eso, porque aparte ya dicen que sí, pero no se ponen a trabajar. Yo no veo ninguna modificación al rediseño de espacio aéreo que se hizo hace 3 años, ¿no? Entonces, urge. ¿Por qué? Porque es inseguro, porque es muy inconveniente económicamente hablando y lo más importante, hay muchos factores que no se tomaron en cuenta en ese rediseño y que ocasionan falta de seguridad. Y eso es porque contrataron a una empresa francesa para que viniera a asesorar sobre cómo hacer el rediseño, Ujú. pero o no saben o no les dieron la información correcta para hacer un rediseño funcional. Entonces, se están basando en una asesoría que no es la adecuada, hicieron un rediseño que ni resuelve lo de Santa Lucía ni lo de la ICM,
pero que sí incrementó considerablemente los costos. Tú imagínate que a un solo avión le pones 80 millas más de vuelo, pues si ese avión hacía 4 vuelos diarios a Oaxaca, pues ya nomás va a ser 3, ¿verdad? Porque Exacto. el tiempo que está volando, perdiendo el tiempo, pues ese es el tiempo en que no va a haber una utilidad. Y eso también repercute en las jornadas de las tripulaciones y en los consumos de combustible. Sí, finalmente te incrementa el gasto operativo por lo que me dices, el consumo de adicional del combustible para en los patrones de espera, ¿no? Para poder llegar a No solo en el patrón, sino que la llegada te la hicieran 80 millas más larga. Te voy a claro, poner un ejemplo. Mira, en el rediseño anterior a este que tenemos, si tú venías de Guadalajara, volabas Guadalajara, La Piedad, que es en Michoacán, y de ahí directo a San Mateo, que era el fijo inicial de la aproximación. O sea, era una ruta directa. En ujú, este momento, la ruta Guadalajara es Guadalajara, Uruapan, al sur de Toluca, y luego entras por el sur y vuelas otras 40 millas más. claro. Entonces, no son rutas benignas para la aviación. O No sea, son la verdad es que eficientes, ¿no? hubo un deterioro ahí. Ujú. Claro, no hacen eficiente el vuelo, ¿no? De con estas nuevas rutas. Y la otra cosa, a ver, si manejamos durante 40 años con el diseño anterior, 440,000 operaciones en el ICM, casi sin incidentes, ¿cómo es posible que lo hayamos cambiado por esto que tenemos que causa una bola de problemas? Y hay muchas cosas que no vieron. Te voy a poner un ejemplo. Si en México está en uso la pista 5, Ajá, todo el tráfico se mueve de suroeste a noreste por el viento. Uh-huh. sí, Y en Santa Lucía, pues sería la pista 04, que sería una pista paralela a la 5 de México. Entonces ahí más o menos se pueden manejar las operaciones porque los movimientos son paralelos, nada más hay que cuidarlos y separarlos por altitudes y todo. Pero hay momentos en que en México está en uso la pista 5 y en Santa Lucía está la pista 22, lo que quiere decir que todos los aviones que despegan de Santa Lucía van en contra de los que van a la ICM. Y no hay un procedimiento para manejar eso. O sea, están diciendo que el controlador lo resuelva como puede. Eso es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque un controlador de un espacio saturado como el que tenemos aquí tiene que tener un procedimiento base que le mantenga los aviones separados. Si correcto. tú como los ves, lo puedes optimizar o le puedes quitar millas de vuelo o lo puedes resolver de otra manera, lo haces. Pero el procedimiento base tiene que estar allí. Uh-huh. Entonces, eso no lo han resuelto y tienen más de un año diciéndonos, no, sí, ya tenemos un procedimiento. ¿Y dónde está? ¿Y Sí. dónde está? Entonces, cada vez que se sienta un controlador allí y se empieza a juntar el tráfico, pues tiene que hacer labores adicionales que le generan carga de trabajo y eso se Y está volviendo estrés, peligroso. y Uh-huh. estrés finalmente. Y estrés, así es. Sí, Uh-huh. y ser Sí, sí. controlador de tránsito aéreo es una de las profesiones a nivel mundial más estresantes. Ahora agrégale esto, ¿no? Claro, estos son agravantes, ¿no? Y Uh-huh. que finalmente se pueden ver en un día reflejados en la seguridad, ¿no? Que es la principal, la máxima dentro de la aviación, ¿no? Pues lamento decirte que ya se ha reflejado, hay muchos incidentes. Lo que pasa es que aquí tenemos otro problema. La autoridad aeronáutica está controlada por militares que no tienen ni presupuesto ni conocimiento para resolver los problemas. Entonces, los incidentes se están ocultando, pero allí están y siguen ocurriendo. Y la verdad es que lo que la norma internacional nos dicta es que cada incidente lo analizas, llegas a una conclusión de qué lo marcó y tienes que aplicar una medida correctiva para que no vuelva a ocurrir. Y Sí, eso justo. no se está haciendo. Entonces, estos son riesgos que vamos acumulando porque las cosas no se están haciendo de acuerdo a la norma. Y aparte, la falta de presupuesto, o sea, desde Sí. que empezó este sexenio, le han quitado presupuesto a la Agencia Federal de Aviación Civil, al mismo CENEAM, a la Administración del Aeropuerto de la Ciudad de México, y son instancias que no pueden operar sin presupuesto, hombre. Fíjate que me llama mucho la atención porque si bien es cierto, es
en estos últimos años hemos visto como una debacle, ¿no? En la aviación. ¿Por qué? Porque finalmente, evidentemente se hace notar lo que tú estás comentando en muchísimos aspectos de la aviación, ¿no? Vemos un AICM totalmente deteriorado, ¿no? Que no se le da mantenimiento, que sabemos perfectamente a dónde va parte de los ingresos de la TUA que van a este pago de la Todo, cancelación no de es parte, Texcoco. todo, Así es. todo se va a Texcoco. Sí, sí, sí. Entonces, con qué de hecho, el almirante Vázquez Tiscareño, varias veces lo comentó, ¿no? Que cómo podían darle mantenimiento si no tenían ingresos que poder, aplicar, ¿no? Este mantenimiento. Entonces, yo creo que es importante lo que estás comentando, porque no se le está dando, la prioridad que tiene la industria de la aviación en México y cómo ha sobrevivido a pesar de estas situaciones, porque finalmente hemos visto que ha tenido un impacto el hecho de que estas reducciones de presupuesto, estas decisiones que han tomado, y, por ejemplo, lo que decías ahorita, ¿no? O sea, no sé si de esta saturación que tú bien decías del espacio, la han querido estar como manejando a través de estas, inclusive, reducciones de operaciones en el ICM, ¿no? Para como poder justificar el traslado de operaciones a otro aeropuerto, Sí, ¿no? Y mira, que no se sature el espacio aéreo. claro. Es muy fácil, hagamos cifras. Fíjate, primero hay un decreto donde reducen la capacidad certificada del ICM de 61 operaciones a 52. Es el 20%, es Sí. elevadísimo. Luego, se sacan de la manga un decreto para que la carga se vaya a Santa Lucía. Ujú. Es otro 4%, aunque no se fue totalmente. Muchas aerolíneas Sí. prefirieron meter aviones de pasajeros y carga a la ICM en lugar de Ujú. irse a Santa Lucía, porque no, ahí no hay las condiciones necesarias para el manejo de la carga. Ujú. Y después se avientan otro decreto de 52 operaciones a 43. Estamos hablando que en 3 años le han reducido 40% la capacidad a la ICM en forma deliberada. Y de todos modos, no se ha ido a Santa Lucía ese tráfico. ¿Qué hace una aerolínea? Pues empieza a explorar otros mercados. Y como ves ahora, hay muchas operaciones que se han ido a Querétaro, que se han ido a Guadalajara, que se han ido a Monterrey, a Cancún o inclusive a destinos internacionales en Sudamérica para compensar esas operaciones que tú pierdes en el ICM. Ahora, la peor tragedia es que los que pagamos los platos rotos somos los pasajeros, porque la demanda sigue aquí en el Valle de México. Y entonces, cada vez hay menos vuelos, entonces a ti te cuesta el doble o el triple de precio volar en el ICM, a pesar de las deplorables condiciones en las que lo tienen, porque no te queda otra. Tienes que ir a Santa Lucía solo si tienes 2 días para llegar ahí, ¿no? ¿Y qué tal que llegas, se cancela el vuelo y te dicen, ya no hay otro vuelo, no hay conectividad terrestre tampoco? Entonces te tienes que regresar a tu casa y volver mañana, a ver si mañana hay vuelo a ese destino que tú pretendes. Entonces, mientras no tomen con seriedad este negocio, pues eso no va a progresar, ¿me explico? Pero sí están fastidiando a la ICM. La otra, esas mismas reducciones que ellos aplican reducen los ingresos del mismo ICM. O sea, se están dando un balazo en el pie, En el hombre. pie, O sí. sea, tú reduces la capacidad, pues se acabaron los ingresos. Entonces tienen que Ahora, ver de dónde sacan ese dinero. me llama la atención porque finalmente tenemos, creo que como país a nuestra disposición, siempre el apoyo y asesoramiento de organismos internacionales como la ICAO, o el OASI y IATA. Por ejemplo, el año pasado se generó un estudio importante de IATA precisamente para ver cuál era la capacidad máxima de operaciones del Dorado, ¿no? O sea, llevar el Dorado a su máxima operación, ojo, segura, viable y que económicamente pueda ser fructífera, ¿no? Entonces, ¿por qué no echar mano de estos organismos internacionales que están especializados, como bien dices, que nos pueden apoyar para verificar realmente cuál es la operación máxima
de un aeropuerto de una manera eficiente, no estar haciendo estas reducciones por percepciones o condicionamientos de ciertas personas, ¿no? Yo creo que la importancia sería ver es un análisis real de cuál Sí. es la capacidad, porque como tú bien dices, si veníamos operando cierto número de operaciones durante 25, 30 años sin ningún incidente, sin ningún problema, ¿cuál es la finalidad de reducirlo, no? Claro, o sea, la intención escondida es que el presidente quiere ver Santa Lucía lleno, pero a ver, vamos a suponer sin conceder, ¿cómo un aeropuerto de 9 posiciones puede sustituir a uno que tiene 100? El AICM tiene 100 posiciones y Santa Lucía sigue con 9 porque no le han metido un peso, pero sí tiene presupuesto. Habría que ver qué se hace con ese presupuesto. El otro problema que tenemos ahorita con la aviación es la oscuridad con la que se manejan los recursos. Pides a transparencia los datos y te los niegan. ¿Que ¿Por qué seguridad nacional? ¿Qué seguridad nacional ni qué nada? Si es un aeropuerto civil, ¿no? Entonces, la verdad es que ahorita estamos en un lugar muy desafortunado, pero ahora lo que sigue sería hacer una serie de recomendaciones de cómo revertir esto que ha pasado y cómo podemos volver a fomentar el éxito de aviación que siempre tuvimos, que No, no, que no fue muy y difícil. y que como me ha tocado escucharlo, te digo, en foros internacionales, que a pesar de lo que está sucediendo, Es México ha negocio. despuntado, en tráfico de pasajeros y de operaciones, a pesar de la situación en la que estamos viviendo. O sea, las aerolíneas han sido resilientes, han tenido que navegar, los aeropuertos han tenido que también poner de su parte, ¿por qué? Porque finalmente algunas veces tienen todo en contra, y cómo han sabido sobrellevar estas situaciones. Digo, estuvimos degradados de categoría más de 24 meses, eh, yo creo que todo esto finalmente es de valorar lo que ha estado haciendo la aviación civil, finalmente, o sea, aerolíneas, aeropuertos, para sobrellevar estas situaciones, ¿no? Correcto, sí, no, y aparte, de hecho, esto es reflejo de que los usuarios, o sea, las aerolíneas, tienen sus propios mecanismos de seguridad, porque de acuerdo a las disposiciones internacionales, que ellos las tienen que cumplir porque vuelan al extranjero. O sea, Exacto, ninguna aerolínea nacional se puede dar el lujo de violar las normas de seguridad porque les quitan los slots en los aeropuertos importantes. Entonces, exacto. para mantener el negocio tienes que tener un nivel de seguridad. Entonces, no estamos peor porque las aerolíneas están haciendo su parte. Tienen su control de los incidentes, de las fallas de los aviones, de los mantenimientos de las aeronaves. Todo eso lo tienen ellos que hacer porque de otra manera, si tienen un accidente o incidente, los seguros no les pagan y además pueden ser sancionados en otros países. Eso, por ejemplo, eso es lo que significa la degradación. Al degradar a la Autoridad Aeronáutica Mexicana, a las aerolíneas les dicen, tú no metes aquí más vuelos porque no tenemos garantía de que tu autoridad te exija los procedimientos de seguridad Sí, que que te tienes que está tener. supervisando. Sí, correcto. Exactamente. No hay supervisión de nada, pero eso estoy viendo que no es exclusivo de la aviación. Quieren que todo trabaje solo. Ahí están las normas, a ver quién las cumple. Eso no puede seguir así. Y eso está reflejándose en todos los aspectos de la vida pública de nuestro país, ¿no? Aquí haciendo una pequeña reflexión contigo, María, ¿será acaso que falta personal capacitado, profesional dentro de la industria? Porque algo que me llama la atención es que si alguien es, de hasta cierta manera permanente, o que tiene un mayor grado de periodicidad, por ejemplo, son las aerolíneas en los aeropuertos. O sea, conocemos grupos aeroportuarios que tienen personal que tiene 20, 30 años con muchísima experiencia, igual aerolíneas, ¿no? Digo, los controladores de tráfico aéreo también tienen un mayor grado de periodicidad, pero cuando van cambiando las autoridades, cuando a lo mejor ya medio le iban agarrando el hilo a esto, te lo cambian. Y es volver a empezar de cero, es volver a entrar con la curva de aprendizaje. Lo que ya llevabas avanzado es volver a retroceder. ¿Será que a nuestro país le falta ese personal especializado para que esté en este punto de toma de decisiones?
Claro, claro que sí. Lo que está faltando es que las cabezas estén capacitadas para manejar el sector. Pero por lo visto este gobierno prefiere despedir a la gente que es experta y contratar a alguien que no es experto, pero que va a tener la mitad de sueldo. Esos son ahorros mal entendidos. Y además, fíjate que es una cosa importante. Mucha gente de mucha experiencia en la aviación está trabajando, por ejemplo, en la Agencia Federal de Aviación Civil, pero no les permiten aplicar lo que saben. ¿Por qué? Porque a la cabeza no le interesa. O sea, los que llegan ahí de directores no tienen idea, pero tampoco se quieren enterar. Nada más están ahí permaneciendo en los puestos, pero no hay directriz, no hay la directriz correcta. Y eso está pasando en el sector y en otros sectores, ¿no? ¿Para qué quiero un doctor de director de un hospital si puedo tener aquí a mi primo, ¿no? Entonces, la verdad es que ya se nos pasó la mano, ¿no? O sea, toda la experiencia que se tiene en México en cuestiones de aviación se está yendo a la basura por malas decisiones. Y mira, eso es algo que yo aprendí en Corea del Sur. Yo viví 10 años allá y ellos tienen mucho dinero, toda la tecnología y todo el avance, pero no tienen el expertise de la gente. Entonces, eso los ha obligado a importar personas, pilotos, controladores, mecánicos, para poder lograr el nivel de seguridad que teníamos acá en México. O sea, aquí no estamos valorando suficientemente la ventaja de ser vecinos de los Estados Unidos, que es el mayor regulador de aviación. Así Claro. es que si no hacemos las cosas como se deben es porque no hay la decisión política. Esa es la razón. La raíz a lo mejor también es que falta una política pública de Estado, con una meta, ¿no? Con una dirección específica de a dónde queremos llevar, porque México, como bien dices, hasta geográficamente tenemos estamos al lado de Estados Unidos, el mayor regulador, tenemos a la FAA, tenemos como todo para poder potencializar la industria de la aviación y hacerla crecer, ¿no? A los niveles que merecemos. Digo, si lo ponemos a nivel, el contexto con Latinoamérica, podemos ver que estamos a niveles inclusive mejores ahorita que prepandemia, gracias, digo, a esta resiliencia que ha habido, a estas situaciones que se han sobrellevado a pesar de, ¿no? Lo hemos visto, pero que imagínate si tuvieras el apoyo del gobierno, yo creo que esto sería, a lo mejor 5 o 10 veces más fructífero, ¿no? No más exponenciado de beneficio para precisamente toda la industria y para los mexicanos, ¿no? Correcto, sí, sí, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, gente expertos hay manera de resolver el problema. Falta la decisión y desde luego el presupuesto. Ahora, aún con un presupuesto reducido, hay cosas que se podrían hacer. Mira, le sugería en un momento dado a un funcionario del sector de infraestructura donde corresponde la aviación, que si no podían tener investigadores de accidentes de fijo, pues los tuvieran aleatorios. Que tú eres un mecánico de aviación y hay un incidente y necesito, te llamo, Te utilizo tus contrato para el conocimientos, proyecto, me ¿no? resuelves el problema, te pago y te vas. O sea, no necesariamente tienen que ser puestos permanentes. Se necesita la decisión. Y eso es en todos los ámbitos, ¿eh? La capacitación, todo está de cabeza, ¿no? Pero el primero que está de cabeza es la autoridad aeronáutica y de ahí permea para todos los lugares, ¿no? Claro. Estaba yo viendo la declaración de un piloto que opera en Toluca. Fíjate nada más, no le dan el certificado al avión permanente para volar a los Estados Unidos. No se lo quieren dar, simplemente te traen a vuelta y vuelta y ahora tráigame esto, no te lo dan. Pero ¿sabes por qué? Porque cada vez que ese avión va a volar a los Estados Unidos, hay que pagar 8,000 pesos. Y cuando aterriza de regreso, otros 8,000 pesos. Entonces, ya se hizo un sistema totalmente irregular de hacer las cosas. Entonces, no están tampoco muchos funcionarios interesados en que las cosas funcionen bien, porque esto les funciona a ellos. Pero esto Claro. es muy riesgoso. Ujú. ¿Cuál es la situación ahorita que tú ves, que pudiera mejorar, por ejemplo, en la aviación, específicamente en el espacio aéreo?
¿cuáles pudieran ser las posibles soluciones como para mejorar esto que estábamos comentando en vías a un futuro, ¿no? Claro. Mira, las soluciones a corto plazo son, número uno, hay que volver a hacer todo el rediseño de espacio aéreo. Es una bomba de tiempo. Están tapando los incidentes, están tapando los excesos en los consumos, las demoras, los patrones de espera, la falta de opciones para el pasajero, boletos carísimos, servicios pésimos. Entonces, hay que rediseñar todo el espacio aéreo de nuevo. Volver a meter todo el tráfico por el norte y no estarlos metiendo por todos lados haciendo un lío. O sea, regresar a lo que somos expertos, lo que hicimos 40 años, meter todo el tráfico por el norte, una sola secuencia al aeropuerto de la Ciudad de México, otra arriba a Santa Lucía y otra arriba a Toluca. Esa es la manera. Como tienes que usar el mismo espacio aéreo, tendrías que hacer 3 canales, uno para cada aeropuerto. Claro. Y si no caben, no dejarlos llegar. Esa es otra maniobra de seguridad muy importante. Si los aviones no caben abajo, no los traigas. Ve dónde los pones, ¿no? Y determina realmente cuál es la capacidad de cada aeropuerto, ¿no? Y paralelo a eso, hay que apoyar a la Agencia Federal de Aviación Civil. O sea, hay que mejorar el nivel de la autoridad, que tenga capacidad de supervisar a todos, porque las instancias de gobierno se pudren porque no hay supervisión. Es el caso del CENEAM. ¿Por qué? Porque capacitan como quieren, contratan como quieren, promueven como quieren, está lleno de parientes. Entonces, un lugar sin supervisión y que eso está pasando, pues empieza a tener huecos por todos lados de falta de calidad. Entonces, tenemos que entender que ahí están esos problemas y que hay que resolverlos. El rediseño, el CNEAM, darle mantenimiento a la ICM, y ahí hay una cosa importante. Hay gente que dice que hay que hacer otra terminal. Mentira. La capacidad con otra terminal no se mueve un ápice. La capacidad la dan el número de pistas, la separación entre las mismas, y además hay un documento, que es el que se usó 40 años, donde la última capacidad de la ICM eran 61 operaciones por hora. Eso es lo que hay que meter, pero hay que darle mantenimiento a los edificios, a las pistas, a los rodajes y atender también aspectos que no son de la aeronáutica. Por ejemplo, la migración. ¿Cómo vas tú a atender 4 aviones de 400 pasajeros cada uno si migración te manda 3 señores de migración para atender a 1,200 pasajeros? Entonces, no todo es la administración del aeropuerto. Hay servicios que dependen de otras partes del gobierno, como migración, ¿no? O sea, hacerlo más eficiente con, por ejemplo, e-gates, ¿no? Claro, claro, claro. No, y ya se está haciendo que hay unos nuevos pasaportes donde hay unos sistemas que con tecnología tú pasas, sí, pero no todos tenemos ese pasaporte, es algo nuevo, ¿no? O sea, Claro. solamente los pasaportes que han sido gestionados en los últimos 3 años tienen ese sistema. Sí, ese Y chip. ya el aeropuerto de la Ciudad de México metió algunos sistemas para pasar migración de esa manera, pero es el mínimo. O sea, todavía estamos en la parte convencional de eso. Entonces, pues por lo menos meter más personal, ¿verdad? Entonces, ver cuáles son los problemas, cómo se resuelven. Lo de la reparación de las bandas de equipaje es muy importante. Siempre hay 3 funcionando de todas las que tenemos. O sea, ¿de qué sirve aterrizar a tiempo si se van a tardar 1 hora y media en darte una maleta? Pero es que hay que ver que las están bajando a mano de los aviones. O sea, tenemos que modernizarnos en ese sentido y eso obviamente cuesta dinero. Y el ICM, pues la verdad es que funciona muy bien para los 10 años que ha estado abandonado. O sea, todo este sexenio, más gran parte del sexenio de Peña cuando se estaba construyendo Texcoco. Claro. Entonces, Sí, o sea, esas que son no las se le dio soluciones. el A Santa mantenimiento Lucía de que busquen ellos su mercado. Santa Lucía debería de buscar mercados hacia otros estados de la República, pero hay que hacer las vialidades. No puede seguir siendo un aeropuerto de una sola vialidad. Además, es una actitud mordaz de quitarle a la ICM su mercado, cuando ellos podrían generar otros mercados hacia otros lugares. Pero eso también requiere inversión. Con claro. 9 posiciones no puedes aspirar a mucho.
Sí, que decíamos que todavía falta la parte, la segunda terminal, ¿no? Que estaba en proceso de construirse y que estaba pendiente, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 sí. O sea, todo a medias, eso no puede ser, ¿no? Claro. María, pues, es súper interesante la plática, ya nos estamos preparando para aterrizar. Para ir cerrando, quisiera que me comentaras, en tu visión de especialista, ¿qué deberíamos estar haciendo como país para poder tener, uno, un espacio aéreo adecuado y 2, que nuestra aviación pueda despuntar a eso que sabemos que podríamos llegar, ¿no? O sea, por la porción geográfica que tenemos, lo que hemos venido comentando, como, ¿cuáles serían tus perspectivas en estos puntos? Claro. Mira, en mi experiencia, otra vez, por tercera vez en 25 años, tenemos que regresar a decir que el único lugar donde cabe un aeropuerto lo suficientemente grande para resolver el problema de una buena vez es Texcoco. Puros cuentos que hay un lago, no hay ya ningún lago, la cimentación está allí, el 30% de avance no se ve, allí está. Entonces, esa sería la solución a largo plazo. Pero mientras, lo que te dije, hay que rediseñar el espacio aéreo, hay que darle mantenimiento a la ICM. Santa Lucía tiene que ser un plan serio para crecer y buscar otros mercados que no sean el Valle de México para que pueda salir adelante. Eso es lo que en corto podríamos hacer. Y a largo plazo, ni modo, hay que regresar a Texcoco. Ahora, Texcoco tiene una cualidad, o sea, no lo estamos defendiendo por necios. El libramiento de obstáculos que tiene esa ubicación permite que haya 6 pistas paralelas operando en forma simultánea. Entonces, Wow. esa capacidad no nos las da ningún punto geográfico en el Valle de México, por desgracia, ¿no? Ahora, por fortuna, pues todavía está ese lugar allí. Todavía podemos regresar a eso. Y lo más importante, se hizo con inversión privada y se haría con inversión privada también. O sea, el gobierno no tendría que sacar dinero de otros lugares para resolver la situación allí. Sí, finalmente que podría concesionarlo. Otra vez, otra vez. O sea, le hablas a los mismos que les debes. Oigan, siempre sí, muchachos, vengan de regreso. Y sirve que ahorramos, ¿no? Porque Sí. es impagable la deuda de Texcoco. Es Sí, claro. impagable. Uh-huh. Sí, o sea, tenemos todavía hasta 2027, no sé cuánto tiempo más vamos a seguir pagando. Sí, había un cálculo hasta el 2045, Ujú. ¿no? Sí, Para poder pagar correcto. la deuda. Y eso, quién sabe, ¿no? Porque si le pegas a los ingresos, ¿de dónde sacas para pagar? Claro, Uh-huh. Ok, así como matemática básica, ¿no? exacto. Uh-huh. Así es. Pues, María, una última recomendación que nos gustaría que les dieras a los tripulantes que nos escuchan, sobre aquellos que desean entrar a la industria de la aviación, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, mira, la buena para los que quieran entrar a la aviación es que sí hay mucha demanda. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ser piloto, pues vas a tener que tener mucha paciencia porque los trámites gubernamentales son una pesadilla. Pero, por otro lado, hay muy buenas escuelas que puedes lograr un muy buen nivel de preparación y si realmente te gusta la aviación, estar un tiempo aquí en México, hacer horas y cuando tengas suficientes horas, hay muchos lugares en el extranjero donde te van a pagar muy bien y donde es evaluado tu trabajo como debe de ser, ¿no? Y que podrías tener un desarrollo profesional mucho mejor que el que tenemos aquí, ¿no? Porque aquí el problema con la aviación es que la regresan políticamente y luego la fomentan y la situación económica siempre afecta el desarrollo de nuestras aerolíneas. O sea, crecen y descrecen y están en buena situación y al rato ya quebraron y no hay ningún apoyo gubernamental para que realmente manejemos una aviación en buen nivel, ¿no? Esa es la buena para los que quieran estar en la aviación, ¿no? La mala es que los que ya están, pues vamos a tener que tener un poco de paciencia. Les recomiendo que reporten todos sus incidentes, aunque no haya una respuesta a corto plazo, pero sí tenemos que atender la parte de la seguridad aérea, la parte de los incidentes y de los accidentes y muchos otros aspectos, por ejemplo, la medicina de aviación.
Es urgente que la FAC tenga los recursos y el personal para reestructurar esa parte y que realmente puedas evaluar a la gente médicamente como debe de ser. Y no que haya irregularidades donde alguien paga por un certificado o alguien está calificado y le piden dinero para darle la calificación. Eso está terrible, ¿no? Entonces es algo que ahorita estamos lidiando y que ojalá que el gobierno que llegue o quien llegue entienda la necesidad de tener mecanismos de seguridad para poder seguir siendo lo que somos, líderes de aviación, ¿no? Así es. Pues Así es. María, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer que hayas estado platicando con nosotros. Esperamos que sea la primera de muchas conversaciones y pues nuevamente gracias por este espacio. Con mucho gusto, a tus órdenes. Mucho gusto a todos. Gracias y pues bueno, nos vemos hasta el siguiente vuelo. Hasta luego. Claro que sí. Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio y quiero recordarles que no olviden suscribirse al programa en cualquiera de las plataformas que me estén escuchando para que no se pierdan los siguientes episodios. Continuemos esta conversación en redes sociales. Me encuentran en Twitter como Era de Aviación y si podemos conectar en LinkedIn donde me podrán encontrar como Eranden y Calderón. O también escríbenos al correo eradeaviacion@gmail.com con tus comentarios, preguntas o cualquier cosa que quieras platicarnos. Me encantará saber de mis tripulantes. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.